Bienvenidos, bienvenidas a este último palenque del año. Él es médico, representante de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y portavoz de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por tu interés habitual en los temas sanitarios, que es lo que a nosotros nos toca. O debería mejorar de cara al año que viene, al 2023. Nos vamos hasta la sanidad y volvemos a Plató con Antonio Vergara. Antonio, hace unas semanas hicimos un palenque única y exclusivamente para hablar de la sanidad, la sanidad pública. Y bueno, hablamos largo y tendido acerca de este asunto, pero bueno, quiero escucharte a ti haciendo ese resumen de lo que ha supuesto para Antonio Vergara y como portavoz de las Mareas Blancas. ¿Qué ha supuesto este 2022? Pues lamentándolo mucho, porque cuando nosotros criticamos la sanidad pública lo que estamos es alarmados ante el sufrimiento que está padeciendo la población. Esto no es ningún deporte que nos guste, pues el año ha sido malo para la sanidad, por varios componentes que son muy evidentes de lo que es una estrategia política, ¿no? Antes de la pandemia, la sanidad pública estaba deteriorada de forma clara, ¿no? La pandemia fue pues un toque de atención social impresionante, ¿no? Y consiguió que la gente valorara de forma extraordinaria la labor de los profesionales de la sanidad, ¿no? Y en ese momento la actividad política sí se crece, digamos, ¿no? Pero en cuanto la pandemia ha empezado a decaer, la actividad política, hasta el punto de que los miles de contratos se despidieron de forma masiva. Ahora están hablando de contratos, pero que son la mayoría de 6 meses, es decir, lo de siempre, ¿no? Dicen que no hay profesionales y es que los profesionales se van porque la oferta laboral es penosa. Es de un contrato de pocos meses, nadie puede hacer una planificación familiar, laboral, personal y se van. ¿Por qué? Porque en otras comunidades autónomas y sobre todo en otros países se le paga el triple y se le oferta desde el primer día un contrato indefinido, que es lo que necesita un profesional, ¿no? Es decir, yo llego a un sitio y sé dónde voy a trabajar en los próximos años y por tanto me vuelco en la organización de mi trabajo, pero si tú me das un contrato de un mes, lo que hago es pasar consulta de forma así de trámite, ¿no? Y no hay... Entonces, la preocupación es que efectivamente parece que la política solo se crece en los momentos donde la población chilla, ¿no? Y eso nos anima a seguir chillando, ¿no? Y por otro lado, hay otro aspecto que nos preocupa enormemente y es que el gran deterioro que sufre la sanidad, que se traduce sencillamente en que una persona, un andaluz, en este caso nos referimos a Andalucía porque la sanidad está transferida 100%, con lo cual cuando nosotros hablamos de análisis sanitario hablamos de gobierno andaluz, el que sea. ¿De acuerdo? Pues bien, el análisis del deterioro que nosotros denunciamos no es compartido. Nosotros nos reunimos en el Parlamento, nos reunimos con la delegación y tienen algunos aspectos que les parece que no funcionan exactamente, pero que les parece que la cosa va bastante bien, ¿no? Lo cual uno de los dos está gravemente equivocado. Si yo estoy diciendo que está muy enfermito una persona y otro dice que está para jugar fútbol, pues uno de los dos está despistado, ¿no? Y nos tememos que son ellos, ¿no? ¿Y por qué creemos que la sanidad no funciona? Porque si tú sigues los consejos, las órdenes que te marca el Servicio Andaluz de Salud, me encuentro enfermo y pido cita a mi médico esperando que me vea algún otro especialista, etcétera, etcétera, no tienes asegurada la atención. Eso es el fracaso del sistema.
Nosotros hemos vivido cuando tú estás mala, te ve al día siguiente tu médico, te manda al especialista hospitalario, no olvidar que los médicos de familia son especialistas, y al cabo de poco tiempo tienes el diagnóstico, te operan. Esto hasta hace 15, 20 años era lo normal. Ahora lo normal es esperar meses, incluso sin saber lo que uno tiene, ¿no? Con lo cual la salud está en peligro. Bueno, ¿y qué están haciendo el gobierno andaluz? Pues volcar todos sus intereses, toda su actividad en la privada. Ellos piensan que la privada es la que nos puede salvar del deterioro de la pública, y eso es históricamente impresentable. Ya no es un tema de ideología, es que no ha habido jamás en la historia del mundo un país, una región, una comarca que privatizando la sanidad haya mejorado la atención a los ciudadanos. Cuidado, haya mejorado la atención a los ciudadanos. Han mejorado los dineros de ingreso de empresas privadas, han mejorado aspectos hoteleros de los hoteles, hospitales, todo eso sí que ha sido de maravilla, pero la atención que recibe toda la ciudadanía, no aquella sector que puede disponer de dinero para el lujo, es como si nada más que hubiera hoteles de 5 estrellas, ¿no? Tiene que haber hoteles de 5 estrellas y viviendas dignas para el que no tenga hoteles de 5. Pues esto un poco igual, ¿no? Por lo tanto, el resultado, el análisis final es muy negativo porque no solo no están valorando el deterioro, sino que lo quieren arreglar atendiendo a la dirección opuesta. El dinero público para la pública y la privada que se busque la vida como pueda. Balance negativo en el aspecto sanitario. Antonio, nos digas cuáles son los retos a los que se enfrenta la sanidad en este 2023, que ya lo sabemos todos, pero para que queden sobre la mesa. Sí, bueno, pues el reto es cambiar absolutamente la dirección de la acción política del gobierno andaluz. ¿Qué significa? Que en lugar de mirar hacia la privada, como ocurre en otros sectores, como la educación o la residencia de mayores, lo que ellos, es decir, es modelo privado o el modelo público. Entonces esa sería pero es que hay varios aspectos que, aprovechando la historia, creo que hay que incidir, ¿no? Primero, los políticos, los responsables políticos, se dedican al sector público, trabajan en el sector público. No es admisible que un responsable del sector público no crea en el sector público. Si usted no cree en el sector público y le parece magnífico el sector privado, váyase al sector y deje a alguien que crea en el sector. Eso es muy importante, porque si no está defraudando. Yo hago propaganda para lo público y después me dedico a lo privado. Eso es lo primero. Y lo segundo, un llamamiento a la población diciendo que da igual al partido que votes. De lo que estamos hablando son de derechos. Y los derechos, sea el partido mío o no mío, yo le exigiría lo mismo. Es decir, yo exijo que mi niño cuando esté malo sea atendido, que mi padre cuando etcétera, etcétera, que el colegio público vuelva a ser lo que ha sido los últimos 30 años, el ideal, la élite de la educación. La universidad no es una élite para unos pocos. Entonces el mensaje es decir qué sociedad queremos, aquella que cada uno va a lo suyo y si yo puedo que le den morcilla a los demás, o una sociedad más solidaria donde podamos compartir los mismos derechos, procedas de la familia que procedan, ¿no? Yo que viví la época cuando joven donde solo estudiaban los privilegiados, pues me parece que estamos en el camino ese. Y el llamamiento que yo le haría a la población es: da igual al que votes, tus derechos son sagrados. Y si es el partido al que vota, el que está en el gobierno, más crítica todavía porque encima te voto, ¿no? Y me estás defraudando. Por lo tanto, como decía Isma, como decía Antonio, como decía Daniel, la movilización social es la clave. Si somos muchas gritando, se van a enterar. Gracias, Antonio.